Mis hermanos, un tema muy interesante que quiero trabajar en la tarde de hoy con ustedes, para que el Señor a través de su Espíritu Santo y su palabra nos ayude a poder comprender este maravilloso tema, el cual es de suma importancia y relevancia no solamente para nosotros, sino para aquellos que aún no conocen al Señor. Normalmente nuestras mañanas, la mañana de mi esposa y yo, es la lucha de los tapones. Es el día a día, yo creo que no solamente nosotros, sino de todo aquel que vive en Santo Domingo. Nosotros tomamos ocasión para poder conversar esa hora, que prácticamente nosotros duramos en ese tapón de la Kennedy, y surgen temas y debatimos de los mismos. Y un tema que venían hablando hace semanas es cómo está la condición del mundo y cómo se encuentra. Vemos cómo el ser humano busca un sentido de pertenencia. Vemos cómo buscan la opción de ser aprobado por otros. Vemos cómo buscan insaciablemente formas de poder llenar un vacío existencial que tienen, que sabemos tú y yo, que tenemos la verdad revelada en su palabra, que ese vacío solamente lo llena Cristo. Pero viéndolo de una forma bíblica y espiritual, como está en las Escrituras, vemos las acciones y vemos el comportamiento de la sociedad, de cómo está hoy en día. Y la Biblia dice que las cosas irán de mal en peor. Y por haberse multiplicado la maldad, incluso el amor de muchos se va a enfriar. Esto es algo que está ocurriendo, nosotros lo podemos vivir cada día en el Gran Santo Domingo. Cómo la gente por cualquier cosa discute o quieren irse al pleito o alguien porque no está de acuerdo con alguien se encima de él. O sea, es un desastre. Y lo que nosotros podemos ver es que ellos están muertos. Espiritualmente hablando, están muertos a causa del pecado. Sin embargo, parte de lo que conversábamos mi esposa y yo es eso, la gran necesidad que está la humanidad de conocer cada día más el Evangelio de Jesús. Hay una necesidad. Ya ni siquiera es algo opcional. Es una necesidad que podemos nosotros vivir y ver palpablemente de cómo está la sociedad, de que se necesita el Evangelio. Y si nosotros, que somos nacidos de nuevo, tenemos esa necesidad de cada día más acercarnos a Dios por medio de su palabra, imagínese al que no conoce del Señor. Por eso es el tema que he preparado en la tarde de hoy, con el título Profetiza y vivirán, el poder creativo de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen a Ezequiel capítulo 37, a partir del verso 1 hacia el 14, que es donde trabajaremos en el día de hoy, para conocer este tema. Profetiza y vivirán, el poder creativo de la palabra de Dios. El profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos eran en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con sus huesos. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo,
o sea, Jehová, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruido. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y yo lo hice, dice Jehová. Pueden sentarse, mis hermanos. Toda la historia bíblica testifica una gran verdad. La palabra de Dios no es una voz vacía, sino es una voz que edifica, pero también vivifica al hombre. Desde el principio, cuando dijo Jehová en Génesis, sea la luz, y la luz inmediatamente que fue hecha. Hasta la consumación final de Cristo, el cual reina, su palabra no solamente crea, sino que transforma, pero también da vida. Esto es importante comprenderlo. Aquí en Ezequiel capítulo 37 encontramos una esencia muy impactante, un valle de huesos secos, un símbolo que realmente representa un pueblo que estaba muerto, pero en este caso era muerto espiritualmente, no tenía ningún tipo de esperanza. Sin embargo, Dios le ordena a un profeta algo que parece para nosotros, en sentido figurado, que pudiera ser absurdo. Hablarle a huesos secos, hablarle a algo que no tiene ningún tipo de vida. Y le dice, profetízale a los huesos. Este mandato enseña algo muy importante, que la palabra de Dios no solamente nos acompaña a nosotros, sino que está guiada directamente por su espíritu, que puede traer vida donde no hay nada y solamente reina la muerte en su totalidad. Y hoy vamos a ver en este texto cómo nos muestra el poder creador de la palabra de Dios, pero también lo que proyecta, que es directamente hacia la cruz, hacia Cristo, y cómo nos llama a confiar en su totalidad, en la autoridad predilecta y en la soberanía de Dios para predicarla a todas las naciones. ¿Qué estaba sucediendo aquí antes en Ezequiel capítulo 37? Bueno, el profeta Ezequiel fue un sacerdote y profeta, el cual fue exiliado en Babilonia después de la caída de Jerusalén, que eso fue en el 597 a.C. El pueblo de Judá estaba totalmente disperso, sin tierra, sin templo, sin ningún tipo de esperanza. Y esta es una palabra que viene a proporcionar una esperanza hacia las naciones, el cual en capítulo anterior Dios juzgó la idolatría del pueblo de Israel, pero desde Ezequiel capítulo 33 en adelante comienza el mensaje de restauración del pueblo. Y este valle de huesos secos simboliza tanto la desesperanza del exilio como la capacidad divina de Dios de poder revivir un pueblo que estaba en su totalidad muerto espiritualmente, a llevarlo a un siguiente nivel, a nivel espiritual en acercamiento con Él. Vemos el versículo 1, cómo comienza. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí, cuando dice la mano de Jehová, claramente podemos comprender a través de una teología específica, es que aquí el profeta está teniendo una visión de lo que Jehová quería presentarle para que él luego le hablase al pueblo.
Dios toma a Ezequiel y lo introduce en un escenario en su total de muerte. El texto declara prácticamente que este valle de huesos secos era un cementerio. Cuando hablamos de un valle, estamos hablando de una fosa donde están llenas de cadáveres. Normalmente en guerras, si podemos ver a través de la historia o buscar, vemos que cuando esos valles son presentados es donde se desechaban en su gran mayoría a las personas que fallecían en la guerra. Y lo que el profeta está viendo aquí es que era en esencia sumamente grande. Esto lo que dice es que el pueblo de Israel, que estaba reflejado en ese valle, espiritualmente hablando, estaban todos muertos. Necesitaban una reformación espiritual en sus vidas. El verso 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y de aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Estos huesos no eran cadáveres recientes, no eran personas que habían acabado de fallecer, es que tenían un tiempo de muerte, porque ya solamente quedaban los huesos, y no solamente eso, eran secos. Es decir, estaban a punto de volver casi al polvo. Es decir, sin una posibilidad humana de que puedan volver a la vida. Es una imagen que describe una condición espiritual de un pueblo no enfermo, sino muerto. Hay una diferencia entre estar enfermo y estar muerto. El enfermo tiene la oportunidad de ¿qué? De sanar. El muerto está muerto. No hay forma de que pueda revivir humanamente hablando. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahí es que está el detalle. Ahí es que entra el número que falta en la ecuación. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren, hay algo interesante que yo siempre pienso y analizo ante personas que constantemente quieren debatir la fe cristiana. Y una de las cosas que siempre quieren debatir es que dicen que la Biblia se contradice. O que la Biblia realmente no es la palabra de Dios. Sin embargo, a nivel intelectual, a nivel de lectura, de comprensión de lectura como tal, de gramática, es imposible que humanamente hablando, más de 40 hombres, con diferencia de más de miles de años de diferencia a nivel de escritura, con tiempo, espacio, cultura totalmente diferente, tengan la posibilidad de hacer un libro tan perfecto que tenga una coironía desde el principio hasta el fin, con una historia, con un comienzo y un fin, y todo en un conjunto orden. Humanamente es imposible. Cuando alguien le diga a usted, demuéstrame que la Biblia realmente es la palabra de Dios, usted tiene una evidencia más grande para poder rebatir esa verdad. Demuéstrame tú que no es la palabra de Dios. Porque a nivel gramatical, lo que está escrito aquí, el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin embargo, esto hace alusión a lo que está diciendo el profeta Ezequiel, cuando le dice directamente que le profeticen a estos huesos secos. Es imposible que un hombre tenga la posibilidad de hablarle a alguien y se levante de los huesos. Pero para Dios no hay nada imposible. La ciencia misma da veracidad del Dios que tú y yo servimos. Mira qué dice el verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. El profeta fue sabio en su respuesta. Humanamente, mis hermanos, a usted le hacen esa pregunta sin usted conocer la verdad de Dios. Y usted dice, eso es imposible. A un científico, usted le hace esa pregunta y él le va a decir, es imposible que eso pueda suceder. No hay forma científica. Bueno, incluso eso es lo que andan buscando a través de la ciencia, buscar la inmortalidad de una u otra manera. Y no han podido. Es imposible traer de muerte a vida un hombre con su mero conocimiento o sus limitaciones humanas. Dios confronta aquí a Ezequiel con una pregunta muy retórica, en este caso, pero la respuesta del profeta también demuestra un grado de humildad. Señor, solo tú tienes el poder para hacer posible lo imposible. Con eso responde cuando él le dice, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor.
Al grado de esto podemos ver al profeta, que aún siendo un profeta que Dios ha utilizado en diferentes ocasiones, aún así no tiene la autoridad ni se siente con la autoridad de responderle a Dios una pregunta tan simple, tan retórica, pero a la vez con una profundidad muy, muy espiritual. Para él sabe que es imposible. Pero conociendo al Dios de lo imposible, él sabe que puede hacer la cosa. Y aún así, esa respuesta yo creo que no vino de parte de él solo, ¿no? Yo creo que el Espíritu respondió por él, para testimonio de nosotros. Porque esa fue la respuesta más clara que un hombre de Dios pudiera haber hecho. No depende de nosotros, sino depende de ti, que lo sabes todos. Mira cómo dice el versículo 4 inmediatamente. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. La orden es asombrosa. Profetizar a unos huesos secos. Esto es lo más impactante que pudiera tener cualquier ser humano que tenga un encuentro con el Señor, que le diga una orden como esta. Porque la vida empieza ¿con qué? Con el oír, y el oír de la palabra de Dios. El Señor está desde antes de la fundación del mundo. Y su palabra comienza a ser la creación. Dios es el único que llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Él puede crear de la nada. El ser humano, todo lo que realiza aquí en la tierra, lo hace a través de un orden que ya estaba prehecho por parte de Dios. Tú no puedes hacer un edificio si no tienes los materiales necesarios para construirlo. Tú no puedes hacer un carro si no tienes los materiales. Tú no puedes crear tecnología avanzada si no tienes los mecanismos ni lo que se necesita. Incluso hay artefactos que se utilizan en la tecnología que son derivados de piedras, de minerales específicos para crear esos chips. Es decir, que aún la ciencia y todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros utilizamos como este aparatico, necesita primeramente una materia. Y Dios creó esa materia de la nada. Romanos 17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe no se produce sola. Dios pone el querer como el hacer en nosotros mediante su Espíritu Santo para ir en arrepentimiento y fe hacia el trono de la gracia. Pero ¿por qué medio llega ese arrepentimiento y esa fe? Por la palabra de Dios que ha sido profetizada por otro y que esa palabra llegó a tu mente y llegó a tu corazón. La palabra de Dios es el principio y es el fin. La palabra de Dios es el protagonista de todos los libros de la Biblia. La Biblia y los profetas tienen una importancia porque están escritas, porque fueron los hombres que utilizó Dios para dar su mensaje. Pero el protagonista nunca fueron los profetas. El protagonista siempre fue Dios, que daba el mensaje al profeta. Y el pueblo buscaba la forma de recibir el ¿qué? La palabra de parte de Dios en manos de los profetas. Y esa fe se alimentaba constante en aquellos hombres. Y esa fe se alimenta hoy en día en cada una de nuestras vidas. Y para que una persona muerta, espiritualmente hablando, viva, necesita la fe que viene del Creador. Para que pueda vivir nuevamente. Dice el verso 5. Así ha dicho Jehová, Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es interesante porque la palabra que utiliza cuando él dice sopla es la palabra ruach, que en el hebreo significa realmente viento y espíritu o aliento como tal. Es la misma palabra que utilizó en Génesis 2:7 cuando dice sopló por su nariz aliento de vida. Hoy en día vemos a un pueblo, a una nación, a un mundo que está en su totalidad muerto en sus delitos y pecados. Y necesariamente necesitan nacer de nuevo, que fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. ¿Qué necesito yo para encontrarme el reino de los cielos? Y él dijo, no, tú tienes que nacer de nuevo. Es imposible nacer de nuevo, Señor. ¿Cómo puedo entrar yo al vientre de mi madre? El tema espiritual se alimenta por lo que la palabra de Dios produce en nosotros para que ese querer como el hacer comience a trabajar en tu espíritu y entonces el Espíritu Santo comienza a dar testimonio a tu espíritu de que tú necesitas una confrontación
para que entonces tú tengas un arrepentimiento de tus pecados y luego tú vayas en arrepentimiento y reconozcas que Jesucristo es tu Salvador. Oigan el proceso. No es fácil, pero eso ocurre cuando la palabra de Dios penetra en el corazón del ser humano. Y para que la palabra de Dios penetre, se necesita que alguien la profetice y que alguien la predique. Y el mandato que el Señor Dios nos dejó a nosotros no fue a 2 o 3, sino a todo aquel que es considerado o se considera un discípulo de Cristo. Y por todo el mundo, predicar del Evangelio a toda criatura y nación. La palabra predicar es sinónimo, igual que profetizar. Predicar, profetizar es hablar. Decir las verdades de Dios y lo que Él ha revelado por medio de su palabra. Eso es profetizar. Sabemos que la ciencia, el don de ciencia, sabemos que los dones se mantienen operantes dentro del pueblo de Dios. Pero no hay uno que vaya a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es decir, que lo que se tiene que estar constantemente hablando no fue lo que el Señor dijo a tu vida, sino lo que el Señor ya ha escrito por medio de su palabra, que es la verdad escrita y que hoy tú y yo la tenemos en nuestras manos. El Señor puede hablar a tu vida de una manera personal. Incluso puede servir de testimonio a otros que pueden ser edificados a través de ella. Pero ese transformar, esa edificación que tú tienes por medio de lo que Dios ha hablado a tu vida, no significa que sea lo que Dios declara como un mensaje absoluto en medio de su pueblo. Dios quiere que tú hables de Dios, no de ti. El protagonista es Cristo y los secundarios somos nosotros. Profetiza, profetiza. Dice el verso 6. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, es decir, vida, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aquí lo que está hablando no solamente es de una restauración física, espiritual, conlleva también una restauración física. Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando nosotros ya hemos nacido y hemos partido de muerte a vida, Pablo habla en Romanos capítulo 7, capítulo 8, acerca de esa condición humana en la cual tú y yo constantemente vamos a estar. Lamentablemente tenemos un cuerpo que está muerto en su delito y pecado. Muerto en el pecado. Sin embargo, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo quien lucha constantemente contra el pecado en nosotros. Por lo cual ya yo no soy esclavo del pecado, sino que ahora soy dominado por el Espíritu Santo. Por lo cual yo hago morir las manifestaciones de la carne. Pablo dice, hacéis morir las manifestaciones de la carne, que es lo que hablaba en la escuela dominical ahorita. Cuando hacemos morir las manifestaciones de la carne, no dice solamente hacer a un lado o quitar las manifestaciones de la carne, no, hacer morir. ¿Por qué? Porque lo que está muerto no resucita. Es decir, que mi conducta pasada, antes de yo ser un nuevo nacido en el Señor, no puede ser la misma conducta que yo tengo ahora que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo no puedo comportarme de la misma manera de como yo era, ahora como soy. Mucha gente dice, Dios me ama tal como yo soy. El error teológico más grande que tiene el ser humano. Dios no te ama tal como tú eres, mi niño. Dios te ama porque ahora tú tienes la sangre y porta la sangre de Cristo en ti. Y ya tú no eres lo que eras antes, sino que ahora tú eres una nueva criatura en Él. Y por lo cual Dios te ama a través de los ojos de Jesús, no a través de las obras de tu carne. Es decir, que hay una dicotomía cuando una persona dice ser creyente o cristiano y se comporta en su estilo de vida de igual o peor forma que ahora que conoce al Señor. Y eso da mucha evidencia de que es una persona que está bajo el dominio de la carne. Y dice Pablo que los que son de la carne no son de Dios. Sin embargo, los que son dominados por el Espíritu y caminan conforme al Espíritu, obedeciendo la manifestación del Espíritu, estos son coherederos del reino en Cristo Jesús. Ahí pasamos de muerte a vida. Y es la importancia de nosotros ser edificados, porque hay una transformación que viene de adentro hacia afuera.
Así como él está hablando acerca de estos nervios que se van formando, lo que el Señor está diciéndole al profeta es que mi pueblo va a tener una restauración no solamente física, sino también espiritual, sino también mental, donde se va a poder cumplir no por ellos, sino por el mismo Cristo, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Es tu entero ser. Lo que está diciéndole al profeta es que mi pueblo va a tener una transformación en su entero ser, completo, alma, cuerpo y espíritu. Y ya no van a ser lo mismo que caminaban antes de estar conmigo. Esto es profetizando al profeta, que este cumplimiento lo vamos a ver más adelante, dónde llega. Pero interesante, el versículo 7. Profeticé, pues como me fue que mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada sobre sus huesos. Cuando Ezequiel habla aquí, proclama la palabra de Dios. Realmente lo que podemos ver son dos factores aquí que son muy importantes. El número uno es la obediencia del profeta. Dios quiere que en vez de tú hacer tantas obras para Él, tú obedezcas más su palabra. Porque cuando tú haces, cuando tú obedeces al Señor, el resultado de la misma produce las buenas obras. Aquí que entra el tema cuando dice la fe sin obra es muerta. Pero la fe también, si las obras, como que tampoco funcionan. Ellas son un conjunto en su totalidad. Todo esto ocurre cuando nosotros obedecemos. Inmediatamente nosotros obedecemos al Señor, se produce en nosotros un cambio que trastorna nuestra mente y nuestro pensamiento y nos lleva a nosotros a la obediencia a Cristo Jesús. Y por lo cual, cuando nos lleva a esa obediencia, ¿qué va a producir esto? Buenas obras, por default. Y como por default produce buenas obras, entonces viene la segunda parte de lo que significa esto, que comienza a unirse y a dar un orden a todas las cosas que pudiéramos nosotros proclamar por parte de Dios y delante de Dios. Vemos como cada cosa va en su lugar. Cuando Él habla acerca de la palabra, hubo un ruido y mientras Él seguía hablando, un temblor. ¿Y qué hicieron los huesos? Se juntaron cada hueso ¿con qué? Con sus huesos. La palabra del Señor lo que hace es que produce orden en la vida del ser humano. Cuando tu vida está en desorden y tú te encuentras con la palabra de Dios, esto es lo que hace que produce un orden en tu vida. Aunque el resultado que tú estás viendo no es el que tú quieres, para Dios lo que está produciendo en ti, en tu vida y alrededor de tu vida, es trayendo un orden al desorden que tú tenías anteriormente. Esto solamente lo hace la palabra de Dios, pero comienza con la obediencia a la misma palabra del Señor. Nosotros queremos que el Señor nos utilice en diferentes áreas de nuestras vidas, diferentes campos congregacionales. Pero ¿cómo nosotros vamos a caminar y actuar en pos de Dios si no ni siquiera estamos interesados en su totalidad en conocerlo a Él por medio de las Santas Escrituras? Tenemos que ir constantemente a su palabra para que entonces Él traiga a nuestras vidas ese orden que es necesario para poder nosotros servir de manera diligente a Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, ¿y qué? Y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es el efecto unilateral que produce la palabra de Dios en la vida de aquello que esa palabra es recibida. Y esa palabra es llevada. Y esa palabra es aceptada en el corazón y en la mente de aquel que no conoce o incluso de aquello que ya estamos caminando bajo la presencia de Dios. Porque nosotros que conocemos la verdad necesitamos cada día más la verdad de Cristo. ¿Y cómo nosotros vamos a edificarnos los unos a los otros? A través de su palabra. Y que esa palabra llegue hasta lo más profundo de nuestras vidas, que llegue y penetre hasta los más pensamientos más oscuros de nuestra alma y que rompa la coyuntura de nuestros huesos. ¿Y sabe qué va a hacer? Ella va a discernir los pensamientos y la intención de nuestro corazón y va a poner en evidencia que necesitamos más a Dios sin menos de nosotros. Necesitamos más a Dios sin menos de nosotros. Dice el profeta en el verso 8.
Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Esto muestra una forma superficial que no solamente indica que el cambio externo da la luz de que realmente ya tú has sido salvo o has tenido un encuentro con Dios. Porque aún dentro de las iglesias hay sepulcros vacíos que se visten de seda y de blanco, que han recibido al Señor, pero su corazón está muy lejos de Él. Dentro está hablando aquí. Eso lo que quiere haber dicho es que no solamente es lo externo, lo más importante es lo que hagas de manera interna, en tu mente y en tu corazón. Y suena fuerte esto, pero es la realidad que vivimos hoy. Porque Cristo dijo algo muy importante, que a veces se toma muy a la ligera, pero es demasiado impactante para cualquiera que sabe la verdad. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre no hicimos esto, esto, esto y esto. Apartaos de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Wow. Imagínese usted vivir una vida cristiana donde se había limitado exteriormente de muchas cosas para que al final, el día del juicio, usted le diga, usted no va para allá. Está complicado, mi hermano. Está difícil. Está muy difícil que tú hayas dedicado una vida a algo que tú realmente nunca creíste. Que solamente lo hacía de manera externa, por el qué dirán o por la aceptación de, o por ser aceptado en un grupo social. Mi hermano, yo digo estas palabras, suenan duras, pero hay que decirlas. Usted es o no es. Si usted sabe que no es, no siga. No se engañe a sí mismo. Y si usted es, permanezca, porque el Espíritu lo hará por usted. Pero al Evangelio no se juega. O luz, oscuridad. Dice la palabra del Señor que el Señor, lo que son del medio, lo tibio, lo vomita. ¿Qué significa eso? Lo aborrece. Porque juegan a una doble vía. Por lo menos el que no está consciente de que no está. Y en algún momento, si el Señor tiene misericordia, alcanza salvación. El que está seguro. Pero el que está jugando al ser cristiano, ni aquí ni allá, en ningún momento va a aceptar su condición, porque está entenebrecido por el pecado, pero también arropado por la apariencia. Y ni para adelante ni para atrás. Suena duro, pero es la verdad. Se tenía que decir y se dijo. Que el Señor nos ayude. Dice el versículo 9. Y él me dijo, profetiza. Véanse que la palabra profetiza, habla, es constante hacia Ezequiel para el pueblo, para que le dijera al pueblo esto. Hablar. Estamos llamados constantemente a hablar de la palabra de Dios. Ahora bien, de lo que tú estás lleno, de lo que está lleno tu corazón, dice la palabra, de la abundancia del corazón, abra la boca. Esto sí está difícil. Porque nosotros en la cotidianidad, dice la palabra que hay tiempo para todo y eso lo sabemos. Pero es normal, o puede ser normal, que el Señor me ayude en esto que voy a decir, es normal que dentro de una conversación, sea cual sea, en un tiempo prolongado, normalmente se puede comenzar a hablar de muchas cosas, pero al final Cristo suena a la mesa. Si realmente está en tu corazón. Yo no puedo pretender tener una amistad con alguien que no conoce del Señor y en algún momento de mi vida nunca haberle hablado de Cristo. Hay que revisarlo. Hay que revisarse. Porque de la abundancia del corazón, abra la boca. Es decir, de lo que está lleno mi corazón, de eso yo voy a hablar, voy a pensar, voy a decir. Yo me junto con varias personas. Yo hablo, por ejemplo, de temas sociales, políticos, hasta de videojuegos. Pero en cualquiera de esos temas, siempre a la luz sale algo del Evangelio. Reluce algo del Evangelio. Porque tú puedes utilizar elementos externos para llevar una conversación y luego de que tú estás afinado, miércoles, mira, tú sabías que yo pensando, Cristo, en el texto, como me dice el amigo mío, tú siempre me hablas del Evangelio a mí, yo voy a tener que ir para tu iglesia. Es que yo no te puedo dar lo que no tengo, yo te voy a dar de lo que yo tengo.
Y esa es la realidad. Yo siempre te voy a hablar de una manera u otra de lo que yo realmente creo y anhelo. Porque una de las cosas que hablamos en la Escuela Dominical es que el sentir humano, el sentir cristiano, debería de ser de que nosotros debemos que tener ese anhelo ferviente de que Cristo ya venga. Ese debe ser el anhelo de todo creyente, de que su rey venga y reine, de que ya. Ese debe ser el anhelo de nosotros, de que Cristo venga. Pablo predicaba constantemente como que Cristo venía al otro día. Usted ve las cartas y las leen y dice, pero Pablo está hablando como Cristo ya llegó. No, es que ese es el anhelo que tenían ellos constante, aunque han pasado más de 2000 años, pero Cristo vendrá. Ese debe ser el anhelo de todo creyente. Lo que pasa es que hay creyentes que se han adaptado tanto al estilo de vida que no quieren que el Señor venga porque hay cosas que se pueden ir de la mano. Porque están cómodos en su zona de confort. Pero Cristo debe ser el anhelo de nosotros. Dios le profetiza al Espíritu, es decir, háblale al Espíritu de esos huesos. Háblale de nuevo, hijo de hombre. Y di al Espíritu, es decir, a la vida. Así ha dicho el Señor Jehová. Espíritu, es decir, su Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Esa palabra sopla es la misma que yo le dije ahorita en el Génesis, que es ruach, que hace es aliento de vida, es decir, que le va a dar vida a esos huesos secos. Esta es prácticamente la segunda profecía que invoca al Espíritu Santo. En Juan 3:8, mire lo que dice el Señor Jesucristo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Eso es el Señor Jesús. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. O sea, usted ahora mismo está consciente porque lo lee. Pero el que no sabe ni conoce, cuando el Espíritu Santo llega a su vida, dice, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Que esta palabra me llegó tanto que yo lo único que quiero es llorar y estoy arrepentido de lo que he hecho. Eso hace el Espíritu Santo cuando pasa a alguien de muerte a vida. Y eso, mis hermanos, produce un gozo extraordinario en la vida de aquel que lo vive. Porque ya no vive él, sino que ahora vive Cristo. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vive ¿en qué? En el arrepentimiento, en el Hijo del Hombre. Y ahora vive trabajando de manera progresiva para tener un proceso de santificación, para cada día más parecerse más al Señor que sirve. Y dar un testimonio conforme a Él. Un cambio de adentro hacia afuera. Una restauración espiritual, mental, física y en su totalidad también una restitución eterna. Dice, otra vez el versículo 10, y profeticé como me había mandado. Interesante porque el profeta constantemente obedeció la voz de Dios y no cuestionó en ningún momento los mandatos que le habían dado. Mis hermanos, si uno no había conocido al Señor y el Señor le dice, te habla de esos huesos, ¿y por qué le vamos a hablar de huesos secos habiendo gente viva de aquel lado? Esa puede ser la forma de nosotros poder evadir esta responsabilidad. Pero Señor, tanta gente que necesita el Evangelio, ¿y por qué a esta gente que están muertos? Acepción de personas. Este punto nos enseña esa parte en lo personal. Entiendo yo que es acepción de personas. Mis hermanos, usted tiene no la voluntad, porque normalmente nunca tenemos la voluntad de hacer cosas realmente que nos lleven constantemente a la santificación. El Espíritu Santo viene, intercede por nosotros y nos lleva a nosotros a hacer su voluntad, porque ni siquiera en eso hacemos nosotros bien las cosas. Ahora bien, cuando la palabra de Dios es llevada a diferentes personas, usted predica el Evangelio. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted predica a alguien, pero yo le he predicado a esa persona. Y yo le he dicho a Jesucristo por de cualquier forma. Usted se lo presenta en textos, en mensajes, de voz, se lo ha predicado presencial, le ha hablado, le ha testificado con su vida también. Y esa persona dice, wow, pero es que no va a aceptar al Señor. Es que no depende de usted, depende del Señor. El trabajo de nosotros es profetizar, hablar. Y cuando el Señor nos manda a hablarle a los huesos secos, que son aquellos que no conocen del Señor, su trabajo es hacerlo, no esperar resultados. Porque el resultado final lo da Dios. Y lo más chulo, ¿sabe qué? Que a veces tú le predicas 7, 8, 15, 20 veces
Y dice, no, yo voy a dejar de hacerlo. Y viene otro hermano de tu iglesia y dice, hermano, Cristo te ama, acepté al Señor. Para que tú te tragues tu ego, papo. Que no depende de ti, sino que depende de Dios. Solamente somos herramientas que Él utiliza para que su palabra sea llevada. Pero el resultado final en tiempo, espacio, momento adecuado, era el que sabe cuándo va a transformar la vida de una persona y le va a pasar de muerte a vida. Pero Señor, eso no tiene que trabajar tu ego, eso es lo que tiene que darte descanso. Porque no depende de ti, sino que depende de Dios. El hecho de la salvación depende de Él enteramente. El trabajo del profeta obedeció y habló. Resultado, se sorprende. Wow, yo vi cómo los huesos se formaban. Señor, pero ahora no tienen vida. Dile que hagan esto. Él simplemente se está deleitando con el proceso salvífico que Dios está haciendo a través de esos huesos secos, que es la actitud que debe de estar en todo creyente. Glorificar a Dios cuando vemos que personas vienen a arrepentimiento y fe y han pasado de muerte a vida. La actitud de nosotros es glorificar a Dios y hacer fiesta como se hace en los cielos. Y dar la gloria a Dios por eso. Y no a veces estar en posición de que, wow, pero mira, debió de venir a mi iglesia, fue. Pero tanto que yo le prediqué el evangelio y se fue para aquella iglesia. Es que la iglesia no le pertenece a usted, la iglesia es de Cristo. Y su evangelio y su palabra le pertenecen a Él, para la gloria de Él, no para la gloria tuya. Y me encanta como el mismo Juan decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esa debe ser la actitud en el corazón de cada uno de nosotros. Que Él crezca y nosotros bajemos. Y glorificarnos y glorificar a Dios y darle gloria a Dios por todo lo que Él hace a través de su palabra. Dice el verso 11, interpretando esa promesa, luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dios revela una visión descriptible de la desesperanza que tenía el pueblo en ese momento. Recuérdense que están prácticamente todo diluido, hay idolatría por cualquier lado, Dios los desecha y están deportados en Babilonia. O sea, el pueblo de Israel, en su totalidad, hay una desesperanza no solamente física, sino también espiritual. Por tanto, vuelve y le dice, profetiza, habla. Y le dice más claro ahora, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Nunca, nunca aquel que ha sido del Señor va a apartarse de ser del Señor. Pueblo mío. O sea, quiere decir dicho que una persona que estaba muerta, Él la está llamando su pueblo. Pablo lo habla muy claro esto en Romanos 8, donde estaban trabajando. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron aquí. Mire, mis hermanos, ese texto, incluso trabajamos esta mañana en la escuela bíblica. Wow, nos lleva a nosotros a comprender que realmente el hecho de ser salvo es un privilegio tan grande que nosotros no tenemos palabras, no tenemos nada con qué pagar más que agradecer lo que Dios ha hecho por medio de su Espíritu en nuestra vida para ser salvo a través de Cristo Jesús. No hay nada que tú y yo podamos hacer en la tierra que pueda pagar ese precio. Ni que podamos tener como devolverle al Señor el hecho de la salvación en nosotros. Nada, nada absolutamente hay que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Dice el verso, que la restauración de esto que yo estoy hablando ahora mismo incluye una restauración física, pero sobre todo una resurrección espiritual. Estaba su pueblo, el verso 13, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. El propósito, ¿cuál es? Que reconozcan su soberanía. Para Dios no hay nada imposible, pero dentro de eso, a quien Él elige como su pueblo, a quien elige ser salvo, la soberanía depende de Él, no de nosotros. Yo no puedo decir, y ojo con esto, mis hermanos, ese se va para el infierno. Lamentablemente, eso es lo que nosotros podemos muy en día en las redes sociales, de hermanos que se atribuyen autoridad para decir quién es hijo del diablo y quién va para el infierno. Hermano,
tenemos que tener mucho cuidado con repetir conducta como esta en medio del pueblo del Señor, porque usted se está atribuyendo el poder y la autoridad de salvación que solamente Dios tiene a través de Cristo Jesús. El ejemplo más claro, el ladrón al lado de Cristo. Él no vivió una vida con el Señor Jesús al lado, ni duró los 3 años de su evangelio con Él. Pudiera conocer algunas cosas que el Señor había hecho porque las obras eran manifiestas. Pero aún así, él mismo había dicho a Jesucristo, pero si tú eres el Hijo de Dios, sácate de aquí, sálvate a ti mismo. Y Cristo le dijo, desde hoy estará conmigo, allá en el cielo con mi Padre. La salvación depende de Dios, no de nosotros. ¿Cuál es la práctica que debemos hacer cada uno de nosotros? Profetizar, hablar. Y si un hermano se ha desviado, está en una conducta errática, ore por él. No lo condene. Ore por ese hermano y que el Señor tenga misericordia. Y pondré mi espíritu, en el verso 14, en vosotros y viviréis. Automáticamente nosotros recibimos el Espíritu Santo. Ya hemos pasado de muerte a vida. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová y que yo hablé. Y yo lo hice, dice Jehová. Y este texto, este versículo en su totalidad, hace un anticipo del nuevo pacto que rápidamente nosotros podemos ver derramado en el Espíritu Santo en el Pentecostés. Todo esto que el profeta había aquí hablado hace alusión y lleva a un solo panorama. Y es el panorama de la cruz de Cristo. La palabra viviente que resucita de los muertos. Ezequiel 37 apunta a un solo protagonista. No soy tú, no eres tú, no soy yo, ni ninguno de los que estamos aquí. Es solamente nuestro amado y Salvador Jesucristo. Él es la palabra encarnada. Juan 1, del 1 al 4, dice lo siguiente. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. ¡Wow! Cristo es la palabra encarnada. La misma palabra que le está diciendo al profeta, predica, profetiza y habla. Es Cristo, el verbo que se hizo carne, pero ese verbo que está hablando aquí a esos huesos secos, haciendo alusión de lo que hoy en día tú y yo podemos testificar y ver visiblemente, que ya nosotros no estamos dentro de esa fosa común de huesos secos, sino que hemos pasado de muerte a vida, y la transformación que ha hecho el Señor ha sido física y espiritualmente, dando un testimonio de su autoridad. Pero también Cristo resucita a los muertos. Juan 11, 43-44, ¿qué dice? Y habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El único que tiene la autoridad, la voz, la palabra para dar muerte a vida es el Señor Jesús. Y ya tú y yo estamos en Él. Y como estamos en Él, le predicamos de Él. Así que el mandato sigue siendo profetiza. El mandato que se le dio al profeta sigue siendo el mandato que Él nos dio a nosotros. Hablen, y por todo el mundo y predica. Ahora con una palabra, un sinónimo diferente, pero sigue siendo la misma. El resultado es el mismo. Que dice más adelante, pero también sopla su Espíritu Santo. No nos deja solo. Esta tarea no la vamos a hacer nosotros solos por nuestro propio medio, sino que Él da las herramientas a través de su Espíritu Santo para nosotros poder comprender las verdades del Evangelio a través de su palabra. Usted no puede ir a la palabra de Dios y tratar de comprender humanamente hablando lo que significa la palabra. Dios se revela a lo que ya han sido suyo. Y antes de usted revelársele la palabra, usted ya tiene al Espíritu Santo que le interpreta para que ésta transforme su vida. Que dice, por ejemplo, Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid al Espíritu Santo. El
El Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros a comprender la verdad del Evangelio para poder entonces caminar conforme a esas verdades y poder ejemplificar la palabra de Dios. Asimismo Él promete una resurrección final. Juan 5:25 dice lo siguiente: de cierto os digo. Cuando Cristo decía de cierto os digo, había que poner como más atención de la cuenta en esa palabra. Viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron, ¿qué? Vivirán. La promesa que todo creyente tiene es una promesa eterna. Ni lo terrenal, ni lo filial, ni lo económico, nada va a ser más importante que esa promesa que el Señor ha dado de que algún día tú vas a tener un cuerpo glorificado porque tú tendrás un encuentro con Él. Y cuando estemos delante de Dios, ya no estaremos solos en el juzgado. Tenemos abogado para con nosotros. Imagínese usted estar delante del Señor, usted solito ahí, a dar detalle de su vida completa. Y usted no tenga un abogado que diga, no, ya yo pagué el precio por pecado, por este. No estamos solos, sino que Cristo está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la aplicación de este tema que hemos trabajado en el día de hoy? Número 1, proclama la palabra con confianza. Esto es una enseñanza que nos lleva a nosotros a hablar directamente con confianza. No importa cuán secos sean los huesos, la palabra puede traer vida. Mis hermanos, no importa a quién, a usted el Señor le puso en su corazón que vaya. Sea un político, sea alguien conocido, sea alguien desconocido, sea un indigente de la calle. Si el Espíritu Santo usted lo mueve a hablar la palabra, predique, que Dios se encargará de resucitar a ese muerto a vida dentro de su soberanía. Y no mire el resultado, solamente obedezca a la voz de Dios. Y la obediencia es predicar la palabra a toda criatura y nación. Cuando dice toda criatura, es a todo el mundo, mis hermanos, sin acepción de personas. Predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Otra cosa es, no sustituya las escrituras con entrenamiento o entretenimientos vacíos. Esto es hoy en día, una práctica muy común dentro del pueblo de Dios. Y da pena, pero es la realidad. Se lo digo para que lo tome como ejemplo y no sea una práctica en su vida. Usted no necesita entretener con juegos artificiales para hablar la luz del Evangelio o para que produzca algo distinto en la vida del ser humano o entretener a alguien o hacer reír mucho a alguien. La persona lo que necesita es a Cristo para que su vida sea transformada. Y esto no es un juego, esto es algo serio. Claro, la forma y los medios, Dios lo sabe y usted también, porque cada persona es diferente con la cual usted va a abordar. Y el tiempo y el momento también lo es. Pero esto es algo serio. Porque al final del día no necesita agregarle o quitarle más a lo que está escrito. Lo que está escrito es suficiente para transformar la vida de una persona que está muerto para volverle a una persona vida y darle vida en abundancia en Cristo Jesús. No sustituya las escrituras con entretenimientos vacíos. Otra cosa es, número 2, depende del Espíritu Santo. ¿Cómo yo alimento mi espíritu? ¿Cómo yo fortalezco mi espíritu? ¿Cómo yo cada día más voy fortaleciendo y llenándome de las herramientas necesarias para yo fortificarme en el Espíritu Santo? Para usted dar, necesita recibir. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no puedo hablar de alguien que yo no conozco. Usted puede decir que sabe de Luis Abinader, porque es el presidente de la República Dominicana. Pero usted conoce a Luis Abinader. Usted sabe cuáles son las comidas que le gustan. O a qué hora se cuesta. O realmente cuál es la dinámica que tiene con su pareja o sus hijos. Usted no lo sabe. Usted no lo conoce en ese ámbito personal. Bueno, ¿cómo usted va a hablar del Dios que usted dice conocer si solamente sabe de Él? Usted necesita tener una relación con Dios. Y Dios se ha revelado en su palabra abiertamente para que usted lo conozca, sin tapujos.
utilizando hombres en diferentes etapas de vida, en tiempo y espacio, para que usted conozca desde el principio hasta el fin de Él. Para que usted sea alimentado de Él y entonces pueda y tenga la autoridad para proclamar su evangelio. Nosotros somos embajadores del reino. Un embajador es un representante que tiene la autoridad de poder hablar en pos de una nación. Y como nosotros ahora somos nueva criatura en Cristo, necesitamos fortalecernos en el conocimiento. ¿Usted sabía que un embajador no es solamente un embajador por título? Conoce la historia de su pueblo. Conoce las raíces culturales de su pueblo. Nosotros así mismo debemos de llenarnos de las Escrituras para poder hablar acerca de Dios. Y para esto vamos a depender en su totalidad del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo alimento a mi espíritu? Por medio de la palabra. ¡Wow! Pero esto es un círculo vicioso, el mejor que hay. Una cosa depende constantemente de la otra. Usted necesita de Dios para hablar de Dios. Necesita del Espíritu para hablar incluso del Espíritu. Interesante. Otra cosa es, y muy, muy importante, ora por el soplo vivificador de cada ministerio. Orar, mi hermano. Un ejercicio tan difícil que se nos cuesta a nosotros hacer. Nosotros se nos hace más fácil leer que orar. ¿Tú sabías eso? Sí. Orar significa sometimiento. ¿Sabe por qué significa sometimiento? Porque usted se sacrifica en un tiempo y espacio donde usted va a proclamar, donde en un tiempo como vimos hoy, no hay tiempo, no hay espacio, y hay muchas distracciones que impiden un tiempo de oración para nosotros poder conectarnos con la presencia de Dios. Así que saque su tiempo y órele al Señor fervientemente para que Él siga vivificando cada ministerio. ¿Ustedes sabían que existe celo ministerial dentro de la iglesia? Existen celos ministeriales. Hermano, cada quien que aporta lo que tenga, con los dones que tenga, según el don que Cristo haya puesto en cada uno es importante para el cuerpo de Cristo. Porque sin el dedo más pequeño hay un desequilibrio al tu caminar. Cada miembro es importante. El hecho de que usted no esté en una posición ministerial o esté participando en un ministerio como tal, no quiere decir que usted no es importante en el pueblo de Dios. Cada uno de los que estamos aquí suma un valor absoluto dentro del pueblo de Dios. Porque todos somos importantes. Así que ore por los ministerios al cual usted no pertenezca. Porque al final lo que queremos es que la Grey siga creciendo y que Dios siga siendo glorificado. Recuerda que no hay caso perdido. Ningún corazón está desanimado, demasiado endurecido para que Dios no pueda restaurarlo. Y esto incluye lo siguiente: tu familia, tu iglesia, tu comunidad, tu trabajo, en cualquier área de la vida donde tú estés. No hay un corazón de piedra que el Señor no pueda volver un corazón de carne. Así que predica, predica y predica. ¿Cuál es la conclusión final de esto? El mandato fue muy claro al profeta. Profetizan y vivirán. Profetizan, el resultado es vivirán. Hoy es la palabra de Dios, sigue siendo el instrumento de Dios para traer vida. Si confiamos en el poder creativo de su voz y dependemos del Espíritu Santo, veremos nosotros huesos secos transformarse en un ejército vivo para su gloria. Si hoy creemos eso, si hoy adoptamos esta verdad, si recapacitamos en esta palabra, el mandato para nosotros sigue siendo el mismo que fue para el profeta. Cristo dijo predicar. Al profeta le dijeron profetiza. Ambos tenían que hacer dos cosas: obedecer. Y esa obediencia produce que hablar acerca del Evangelio. Y hablar acerca del Evangelio es hablar acerca de Cristo, no de nosotros. Cuando hablamos de Cristo, entonces Él produce en su eterno peso de gloria una transformación que va de gloria en gloria. Por lo cual el tiempo postrero va siempre a ser mejor que el anterior. Y estas personas van a ser transformados de adentro hacia afuera. Y luego nosotros podemos decir, ya no estamos conformes a los tiempos o nos adaptamos a este tiempo, como dice Romanos 12:2. Que no nos adaptemos acá a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cristo renueva nuestro entendimiento para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que, mi hermano,
mi mensaje para usted es: profeticen, hablen, prediquen acerca de Cristo, que Él puede traer de muerte a vida y resucitar los huesos secos.